Amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, empezando un poquito tarde. Voy a compartir muy breve porque tenemos que irnos a trabajar. Tengo que andamos ahorita moviéndonos en un solo carro, mi esposa y yo. Pero bueno, toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios esta mañana. Quiero tocar un tema bien importante. Vamos nada más a reflexionar, ¿verdad? Si pensamos y meditamos verdaderamente en la diferencia de denominaciones que hay en la iglesia, si analizáramos verdaderamente la iglesia como el cuerpo de Cristo, es necesario verdaderamente enfocarnos en que la iglesia, de acuerdo a la palabra original, es llamar fuera o llamados fuera de. Eso es lo que significa la palabra iglesia. A través de los años, a través del tiempo, estamos acostumbrados a mirar la iglesia, un templo, un edificio. Si miramos un lugar con una cruz, decimos que ahí está una iglesia. Pero verdaderamente la iglesia son toda persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio del evangelio, por medio del arrepentimiento. Uno reconoce su vida de pecado y sale de esa vida para vivir una vida para Dios, una vida en Cristo, una vida nueva, una nueva criatura. Reconociendo y siendo verdaderamente conscientes de la verdadera condición de nuestra vida de pecado y el destino de esa vida, ¿verdad? Verdaderamente reconociendo esa realidad en nuestras vidas. Por desgracia, ¿verdad? Creo que el enemigo se ha infiltrado demasiado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia hoy en día, que mete divisiones. Hay división en el cuerpo de Cristo. Esto es una realidad. No voy a tirarle a ninguna religión específica. Simplemente debemos de reflexionar verdaderamente en esta realidad. Por ejemplo, si creemos que la salvación y el perdón de pecados es por medio de la fe en Jesucristo, ¿cómo es posible que la misma iglesia nos ponga delante de nosotros otras cosas, otra doctrina por la cual podemos nosotros recibir el perdón de pecados? Si hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y por su sangre, hemos sido perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si nos arrepentimos nosotros y reconocemos nuestra vida de pecado, el perdón de nuestros pecados es nuestro por medio de la sangre de Cristo. No porque seamos buenos, Dios nos perdona. ¿Y cómo es posible que en ciertas iglesias te dicen, confiesas tus pecados y te dicen ahora debes de hacer esto para que tus pecados te sean perdonados? Y inconscientemente lo hacen, pero es porque verdaderamente no han entendido el evangelio, aún están ciegos, su entendimiento está entenebrecido. Voy a cerrar aquí porque me va a entrar aire. ¿Cómo es posible que la iglesia, estoy hablando en la fe cristiana en general, cómo es posible que la fe cristiana te dice que hay un lugar donde tú vas a ir a pagar por cierto tiempo en un tormento, ahí en una flama, hasta que pagues por tus pecados y luego sales de ahí y ya entras a la vida eterna? ¿Cómo es posible que verdaderamente te pongan una doctrina de esa manera, que lo único que hacen es menospreciar la sangre de Cristo? O testifican con esa doctrina que la sangre de Cristo no es suficiente.
Sí. Y hay muchas divisiones verdaderamente en la iglesia. Y todas esas divisiones caen en la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es verdaderamente lo que la palabra de Dios testifica? ¿Sí? Dice Jesucristo, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo le dice, eres bienaventurado porque mi Padre te reveló la verdad de quién soy yo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es posible que en esa doctrina tan clara, que estábamos mirando el contexto de todo ese pasaje, es en base a la verdad de quién es Jesucristo? Verdaderamente donde está edificada la iglesia, es lógico, hasta un niño pudiera comprender y entender eso, esa verdad absoluta, que la iglesia verdaderamente está edificada en la verdad de quién es Jesucristo, no en Pedro. ¿Cómo es posible que Jesucristo está diciendo ahí o declarando que en Pedro iba a edificar su iglesia? Y ahí está la división por falta de entendimiento, conocimiento, por malinterpretar las escrituras. Sí. Los movimientos pentecosteses, los movimientos, ahí creo que iglesia pentecostés y pentecostales, y hay división entre esas dos también. Sí. Hay ciertas características de la doctrina que dividen el cuerpo de Cristo. Miren lo que Jesucristo habla aquí acerca de la división, y no es acerca de la división de la iglesia, sino qué es lo que pasa cuando ya sea un reino, una familia, y en este caso el cuerpo de Cristo está dividido. Sí. El tema aquí en Lucas capítulo 11, versículo 14 en adelante, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Son palabras de Jesucristo y creo que pueden ser aplicables y considerar y reflexionar, meditarlas verdaderamente con la situación que se encuentra hoy en día la iglesia. Verdaderamente existe el purgatorio, por ejemplo, y si ese lugar existe, ¿era acaso necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Si hay un lugar donde tú vas y puedes pagar por tus pecados. Digo, verdaderamente si te confiesas delante de un hombre tu vida de pecado y te dicen, ahora tienes que hacer esto, tienes que rezar tanta cantidad de esto, tanta cantidad de aquello para que tus pecados te sean perdonados, ¿no estás diciendo verdaderamente con esa doctrina que la sangre de Cristo no es suficiente?
O estás en Cristo o no estás en Cristo. Ahí hay una división verdaderamente por falta de conocimiento de entender las Escrituras. De la misma manera, cuando la división en la iglesia cristiana de hoy en día, que los que hablan lenguas están en lo correcto porque así ellos lo miran, de aquellos que no hablan en lenguas. Si vas a una iglesia donde hablan lenguas y pura gritería y dicen, aquí está el Espíritu Santo, verdaderamente esta es una iglesia llena del Espíritu Santo. Vas a una iglesia donde se predica la sana palabra, se predica la doctrina, todo se hace en un orden específico, tal y como los apóstoles lo enseñan. Dicen que ahí no se mueve el Espíritu de Dios, que ese lugar está muerto espiritualmente. Verdaderamente, la realidad de las cosas, con concerniente a la iglesia es cada individuo que ha reconocido su vida de pecado y ha sido llamado fuera de esa vida de pecado por medio del Evangelio, de la noticia buena que Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo. Y si Dios verdaderamente nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo, yo no puedo poner otro fundamento, yo no puedo poner otra doctrina por la cual testifique que seré salvo por si hablo en lenguas. Doy testimonio de que mi vida sí está llena del Espíritu Santo. Y aquel que no habla lenguas no es salvo porque no está lleno del Espíritu Santo. Cuando la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado. Y podemos ver verdaderamente una similitud, podemos reflexionar y hacer una comparación. Dice aquí Jesucristo en el versículo 18 del capítulo 11 de Mateos: y si también Satanás está dividido contra sí, ¿cómo permanecerá tu reino? Y aplicando esa cosa a la iglesia, y si la iglesia de Jesucristo está dividida contra sí misma, ¿cómo permanecerá el reino de Dios en este mundo? Hay mucha diferencia entre las doctrinas y hay unos que simplifican todo en ciertas doctrinas y no terminaríamos de veras si hiciéramos una lista de la falsa doctrina que ha invadido la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es como querer mirar el cuerpo de Cristo como el cuerpo humano y decir que el pie debe de hacer la misma función que la mano, si no, no es del cuerpo de Cristo. O es como mirar la mano y decir que la mano tiene que hacer la misma función del pie, si no, no es del cuerpo de Cristo. Sí. Todo debe de estar en un orden específico, todo debe de estar en una función correcta y todo debe de estar en Cristo, porque si estamos fuera de Cristo, verdaderamente no estamos en Él. Y si el cuerpo de Cristo está dividido, el brazo izquierdo hace lo que el brazo izquierdo cree que es lo correcto y el brazo derecho hace lo que cree que es lo correcto. Y en lugar de trabajar juntos, cada uno jala por su lado. ¿Dónde está el beneficio para el cuerpo de Cristo? Sí. Aquí Jesucristo hace una declaración tremenda más abajo. Dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Poniendo el territorio de Satanás sobre el engaño, sobre las personas,
está a gusto porque se cree, está fuerte, está armado y está en paz con lo que posee. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba, ¿verdad? Viene otro más fuerte y le vence y le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. La palabra de Dios es la verdad absoluta en la que debemos de confiar. Creo que como iglesia la exhortación es que reconsideremos verdaderamente la doctrina. Sí, reconsideremos verdaderamente la doctrina. ¿Qué es verdaderamente también cuando uno declara que en el nombre de Jesús, ¿qué es verdaderamente? Por ejemplo, un embajador. Como me encuentro en Estados Unidos, voy a decir un embajador de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Italia tiene toda la autoridad de expedir algún documento legal, tanto como un pasaporte, como un acta de nacimiento, como algún documento legal, con toda la autoridad de Estados Unidos. Sí. Y verdaderamente allá él puede expedir un pasaporte a un ciudadano americano porque tiene verdaderamente la autoridad del nombre de los Estados Unidos para hacerlo. Verdaderamente es eso. Si somos embajadores de Cristo y somos coherederos con Él en todas las cosas, nosotros, cuando declaramos una cosa en el nombre de Jesús, lo declaramos en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús por haber creído en su nombre. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. El reino de los cielos, la autoridad de Cristo es la del Padre mismo también. Y la autoridad del Espíritu Santo es la misma del Padre, tanto como del Hijo, porque los tres son uno solo. Pero no podemos permitir seguir viviendo verdaderamente en divisiones absurdas en la iglesia. Que si yo soy adventista, que si yo soy presbiteriano, que si yo soy de la Iglesia Católica Apostólica, que los hermanos separados no están en la verdad, que los católicos no están en la verdad. Y la mera verdad, esas divisiones de la doctrina, ¿verdad? La doctrina es lo que define verdaderamente si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Sí. La posición del corazón. No podemos verdaderamente limitar a nuestro Señor Jesucristo, no podemos limitar el reino de Dios en doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que no van de acuerdo al contexto de la palabra de Dios.
creo que es necesario examinar las doctrinas de las diferentes iglesias, por así decirlo, con la perspectiva de su denominación y lo que ellos creen a la luz de la palabra de Dios. No para apuntarnos el dedo los unos a los otros, sino para llegar verdaderamente a lo correcto, a la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, no la podemos cambiar, no la podemos extorsionar, no la podemos torcer. La Escritura es bien clara, dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Pero por qué hace esa referencia? Jesucristo vino a este mundo en el nombre del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer la voluntad de Él. Jesucristo mismo hace la declaración que Jesucristo está en el Padre y el Padre en Él, y los dos son uno. Y le dice a Dios, ¿verdad?, que cuando está orando por nosotros, para que nosotros permanezcamos en Él, y tanto como el Padre como el Hijo permanezca en nosotros, y seamos unos con Él, así como ellos son uno. Sí. Debemos verdaderamente de considerar la doctrina a la luz de la palabra. ¿Cómo es posible que un ministro del Evangelio, por así decirlo, y hablando en general, cubriendo todos los aspectos de denominaciones y religiones que hay, un ministro del Evangelio no te puede poner otras cosas delante de ti para que confíes en ellos, creas en ellos antes que en Cristo? No se puede. No debe de ser así. Sí. Si creo en un Cristo resucitado y creo que somos salvos por la sangre de Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas, y si creo que Jesucristo ha resucitado de los muertos, ¿por qué te voy a motivar a que pongas tu fe en artículos religiosos? O estás en Cristo o no estás en Cristo. O eres verdaderamente hijo de Dios por la fe en Jesucristo o no lo eres. Las personas llegan a creer más en estos artículos religiosos o en sus doctrinas fuera de contexto de la palabra que en la veracidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y habla de Jesucristo mismo. Y si caemos verdaderamente en el error y creemos que Jesucristo es el arcángel Miguel,
Ahí el Evangelio de San Juan se leería también de esta manera. En el principio era el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel era con Dios, y el arcángel Miguel era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el arcángel Miguel fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Contradice la palabra, y verdaderamente Satanás ha cegado el entendimiento de las personas, se ha infiltrado en la iglesia, y toda esa doctrina errada, equivocada, no es otra cosa más que las artimañas de Satanás, que ha cegado el entendimiento de las personas. No puedo decir que ha cegado el entendimiento de la iglesia de Cristo, porque si la iglesia de Cristo está en Jesucristo, está en la verdad, y la verdad nos hará libres. Que Dios verdaderamente nos guarde y analicemos, meditemos verdaderamente la doctrina a la luz de la palabra. Y si estamos en Cristo, el Hijo nos hará verdaderamente libres de toda esa falsedad, de todo ese engaño. De la misma manera que declara Jesucristo aquí, que cuando viene el hombre, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. Y verdaderamente la verdad absoluta que tenemos en Dios es más fuerte que la mentira y que el engaño y la falsedad de esas doctrinas erradas. Si le damos lugar a la verdad absoluta de la palabra de Dios, nos podrá verdaderamente hacer libres de la mentira, del engaño, de esas doctrinas erradas con las cuales verdaderamente está dividido el cuerpo de Cristo. Sí. No puede ser así. Pero si lo podemos ver desde el libro de los Hechos, el hombre tiene la tendencia a seguir al hombre. Y verdaderamente esa aferración, por así decirlo, a esas doctrinas es porque estamos más aferrados a un movimiento religioso que a un Cristo resucitado. Sí, a un Cristo resucitado. Porque nos aferramos más a esos movimientos denominacionales, los cuales dividen el cuerpo de Cristo, dividen la iglesia, antes que aferrarnos a aquel que dio su vida por nosotros, antes que aferrarnos al conocer verdaderamente nuestra vida en una totalidad, qué es nuestra vida verdaderamente sin Cristo y qué es nuestra vida si estamos en Cristo. Si reconocemos esos dos aspectos verdaderamente en una totalidad, creo que no nos dejaríamos arrastrar por tanta doctrina equivocada, doctrina errada, y pudiéramos verdaderamente permanecer en la verdad, y la verdad nos hará libres. Libres de toda esa falsedad de las doctrinas. Debemos de considerar el orden establecido a la luz de lo que los apóstoles nos han dejado. La importancia que tenemos de pasar tiempo verdaderamente en el Nuevo Testamento, analizando y estudiando. Amén. Sí.
Y sí, por sus frutos los conocerás. Sí, amén, Jorge. ¿A dónde íbamos? Voy a tratar de... Voy a tratar de llevar unos tópicos específicos en algo que verdaderamente nos edifique como el cuerpo de Cristo, o lo que quería hablar acerca del Apocalipsis. Miren, es bien importante que los muros de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Los muros, dice que tiene 12 cimientos, y los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y un muro es para protección, para que el enemigo no entre a la ciudad, y también es para guardar a los que están en la ciudad, para guardarlos dentro de la ciudad. Y si los nombres de los apóstoles son los cimientos de estos muros, creo que debemos de tener una confianza de la doctrina que tenemos de los santos apóstoles. Debemos de conocerla, debemos de escudriñarla, debemos de creerla, debemos de recibirla dentro de su contexto para no caer en herejías y divisiones religiosas. Voy a concluir porque me tengo que ir, ya mi esposita ya está lista. Sí. No tenemos. Amén. Amén, bendiciones. Y hay muchas denominaciones, muchas maneras de creer, así que ni el que planta ni alguno que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento y planta, y el que riega, una sola misma cosa. Jorge, sí, mi padre y yo una cosa somos, mi padre y yo una cosa somos, así dice el Señor, gloria a Dios. Sí. Dios fue manifestado en carne, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Sí, amén, apóstoles. Gracias, sí, necesitamos Jesucristo. Amén, amén. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, amén. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a reflexionar, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, guárdanos en ti, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos instruya en la verdad, Señor. Que analicemos bien, verdaderamente, bendito Dios, todo a la luz de tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú trabajes en tu iglesia, que tú, Señor, nos edifiques, Señor, en ti. Creo que quizás te cause tristeza a veces la situación de las divisiones que hay en el cuerpo tuyo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, bendito Dios. Perdónanos, sana tu iglesia, bendito Dios. Sana nuestras vidas, Señor. Afírmanos en lo correcto, Padre, para permanecer verdaderamente en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Bueno, amén. No, nos vamos de carrerita. Dios les bendiga ricamente, porque sí, ya pasa de las 6. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros. Amén. Bendiciones. Bye. Nos vemos. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, danos. Sí, amén. Bendiciones. Nos vemos, Jorge.
Y Sofía, bendiciones, qué bendición de veras. Vimos las imágenes, los videos que nos mandaron de tu mami bautizándose, ¿verdad? Qué bonito, la mera verdad, qué bonito detalle, gracias. Los amamos en Cristo, amén. Unas bendiciones, nos vemos, luego nos comunicamos, bye.